Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este domingo 19 de octubre estamos ya en el 29º domingo del tiempo ordinario, queridos amigos. Y la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro hoy desde el libro del Éxodo, capítulo 17 del 8 al 13. Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de espadas. Queridos amigos, qué interesante es esta lectura, ¿verdad?, de esta palabra del Señor que nos está invitando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender también el accionar de Dios. Trabaja a través de la comunidad, y eso es lo que nos está contando, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí, en la medida en que dice que Moisés y él está rezando y rogando a Dios, el pueblo vencía. Primer elemento esencial y fundamental, la oración, rezar para vencer. Rezar por la comunidad, porque lo que hace Moisés es rezar justamente por esa comunidad que está en batalla, que está queriendo vencer todo aquello que es negativo, si no, ya te diga tu moaña sobre. Pero otro elemento, hoy. Podemos también desanimarnos, queridos amigos, y podemos cansarnos, porque es parte de nuestra limitación. Pero PBU Aveñandenguana, otra enseñanza. Es la misma comunidad que procura ayudar, es la misma comunidad que procura ponerse al lado, en este caso de Moisés. Imagínense, aquí te pone bien clara la película, porque es sobre una piedra. La piedra siempre significa el fundamento, la roca, el cimiento, la comunidad que está basada sobre los fundamentos del Señor. Y es ahí donde, una vez que nosotros estamos afianzados, pasamos siempre la ayuda. Y ahí dice que justamente ellos comienzan, tanto Aarón como Hur, ellos le agarran el brazo, le atajan el brazo a Moisés para que pueda seguir rezando, para que pueda seguir sosteniéndose y seguir implorando al Señor por el pueblo. Creo que el mensaje es tan grande, queridos amigos, que también nosotros tenemos que tener esta actitud, una actitud orante, una actitud de ayudar también para que juntos hagamos esta gran batalla y podamos vencer todo lo que es negativo, todo lo que es corrupción, todo lo que es pecado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.